Eso quiere decir que lo que digas hoy no podrá usarse en tu contra si el Estado te arresta después. El Estado no decidirá arrestarme. Esa era Wendy Adelson en 2019. Pero han cambiado las cosas para la exesposa de Dan Markel ahora que su hermano y su madre han sido condenados por conspirar para asesinar al profesor de Derecho. ¿Necesitas un momento para tranquilizarte? Veo lo que los fiscales podrían hacer a continuación con la exabogada de Dan Markel, ya que la investigación parece estar lejos de terminar. Bienvenidos a Ley y Crimen, soy Anjanette Levy. Donna Adelson, matriarca de la familia Adelson, pide un nuevo juicio tras ser declarada culpable por un jurado del condado de Leon, Florida, de conspirar para asesinar a Dan Markel. Hemos hablado sobre este caso muchas veces aquí en Ley y Crimen. Markel, por supuesto, era profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee en julio de 2014, cuando dos sicarios condujeron hasta su casa y uno de ellos le disparó mientras él estaba sentado en su auto en el garaje. El asesinato sacudió a la comunidad y fue noticia a nivel nacional. Dan Markel había dejado a sus hijos pequeños en el preescolar esa mañana y luego fue al gimnasio. Nadie podía pensar en alguien que quisiera hacerle daño a Dan Markel, excepto los miembros de una familia, los Adelson. Dan Markel y su exesposa Wendy Adelson tuvieron un divorcio conflictivo y disputas por la custodia, principalmente por el comportamiento de Donna Adelson, madre de Wendy, con sus hijos. El abogado de Dan Markel cuando fue asesinado, Stephen Webster, se unirá a mí pronto para profundizar en eso. El juicio de Donna terminó hace semanas y quiere otro. Ella está haciendo varias afirmaciones, incluyendo mala conducta de los jurados, parcialidad por parte del juez Stephen Everett y que simplemente no había pruebas suficientes para una condena. Los abogados de Donna citan un video de TikTok, ya eliminado, donde un jurado habló sobre su participación antes de que acabara el juicio. Pero volvamos a Wendy Adelson. Ella testificó en el juicio de su mamá, como lo hizo en el juicio de su hermano Charlie Adelson y en los juicios de Katie McBanois y el sicario Sigfredo García. En el momento del asesinato de Dan Markel, la acusada, tu mamá, estaba muy enojada con Dan Markel. ¿Antes de que él muriera? Sí, señora. Sí. Y tú también lo odiabas, ¿verdad? A veces me frustraba mucho con él. Lo llamaste enfermedad de transmisión sexual. No recuerdo haber dicho eso. Pestaña 5. Parece que yo hice esa analogía. Danny es una enfermedad de transmisión sexual. Un solo error, casarte con él, y esto nunca se irá. ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, lo hice. ¿Y compartiste ese tipo de sentimiento con tu mamá? No recuerdo haberlo dicho nunca, así que dudo que lo dijera seguido. Y esto se dijo en un correo electrónico el 26 de febrero de 2013, ¿correcto? Así es. Unos 17 meses antes del asesinato. Sí, aunque no creo que fuera un correo. Parece que fue un iMessage. Está bien. ¿Alguna vez te referiste a tu ex esposo como el señor oscuro? No recuerdo decir eso, pero pudo haber pasado. Y Wendy negó estar involucrada en el asesinato de Dan Markel. ¿Estuviste involucrada de alguna manera en el plan para matar a tu ex esposo? No. Quizás sabías que iba a pasar, pero no conocías los detalles. No sabía qué iba a pasar y no conocía ningún detalle. ¿Diste alguna información, aunque fuera sin saberlo en ese momento, que crees que pudo haber sido utilizada para ayudar a los asesinos? No lo creo. No di información. ¿Qué información tienes sobre la participación de tu madre en el plan para matar a tu ex esposo? No tengo información. Pero si admites que tu hermano dijo que consideró contratar a un sicario para matar a Dan Markel. No lo admito. Admito que mi hermano hizo repetidamente una broma de mal gusto sobre comprarme una televisión, porque era más barato que contratar a un sicario. Pero entonces alguien sí contrató a un sicario que sí mató a Dan Markel, ¿verdad? Sí, eso pasó.
Parte del plan para matar a tu ex era que tú tuvieras una negación plausible o que supieras muy poco al respecto. No estuve involucrada en ningún plan para matar a Danny. Te mantuvieron al margen del plan porque no podían confiar en que guardaras un secreto. Yo no estuve involucrada en ningún plan para matar a Danny. Wendy Adelson ha afirmado que no participó en la conspiración para matar a Dan Markel. Los fiscales consideran a Wendy y Harvey Adelson co-conspiradores no acusados. Wendy Adelson ha obtenido inmunidad limitada para testificar en cada juicio en que ha declarado. Y se habló mucho de Wendy en el juicio de Donna. ¿Y cuál era el propósito de este asesinato según lo entendiste? ¿Que querían a los niños? ¿Quién quería a los niños? Oh, Wendy. Está bien. ¿Y entendiste que estabas matando al papá de los niños para que Wendy pudiera quedarse con ellos? Sí, señora. Anteriormente mencionaste que un dentista estaba involucrado. Sí, señora. ¿Quién era el dentista? ¿Charlie? ¿Y cómo estaba relacionado? El novio de Katie, o como quieras llamarlos. Muy bien, entonces Katie era la esposa de García, pero también la novia del dentista. Sí. ¿Alguna vez tuviste contacto con el dentista? No. ¿Tuviste algún contacto con algún miembro de la familia Adelson? No, señora. Todo fue a través de Katie, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué tenía que ver el dentista, si lo sabes, con la señora en Tallahassee, cuyos hijos necesitaban a sus hijos? No sé nada de ellos. Quiero aclarar que Wendy Adelson no ha sido acusada de ningún delito por la muerte de Dan Markel, pero los fiscales insinuaban lo que podría suceder. La oficina del fiscal de León, Jack Campbell, me dijo que no comentarían al preguntarles sobre la posibilidad. Me gustaría invitar a Stephen Webster. Él fue el abogado de divorcio de Dan Markel en su divorcio con Wendy Adelson. Stephen, primero quisiera saber tu reacción al ver que Donna Adelson fue declarada culpable por el jurado en Tallahassee por conspirar para asesinar a Dan. Es muy satisfactorio. Sabes, siento por los niños, los hijos de Dan, que, ya sabes, ellos están constantemente, supongo, en una montaña rusa emocional. Eso siempre está en el fondo de tu mente. Pero es muy gratificante porque definitivamente, ya sabes, tuve muchos días en los que no pensé que alguna vez vería que se hiciera justicia para Dan. Y no hay duda de que Donna fue un componente fundamental del asesinato. Así que tenía que rendir cuentas. Volviendo a ese día cuando lo asesinaron, prácticamente sospechaste de inmediato que los Adelson estaban involucrados, ¿verdad? Sí lo hice. Nunca lo había pensado antes. No creí que fueran una amenaza física para Dan. Me preocupaba que Wendy hiciera acusaciones falsas contra Dan e inventara cargos criminales para ganar ventaja, pero nunca pensé que fueran una amenaza física. Y cuando me enteré, ni siquiera supe que le habían disparado, pero hablé con un oficial de policía que me llamó tratando de averiguar por qué estaba llamando al teléfono de Dan minutos después de que le dispararon. Y Ella me dijo que no podía hablar con él porque algo muy malo había pasado. Y en ese momento lo supe. No puedo explicártelo. Hasta el día de hoy sigue siendo impactante. Pero en ese momento supe que lo habían matado. Simplemente no puedo creer estar en esa posición. ¿Le dijiste eso a la policía? ¿Les decías que investigaran a esas personas? No recuerdo nada de lo que pasó en esa conversación después de que ella me dijo eso. No lo recuerdo. Nunca tuve ningún recuerdo de eso. Así que no sé qué respondí. No sé cómo terminamos la llamada telefónica. Mi esposa estaba a mi lado. Y ya sabes, ella básicamente dijo que tiene algunos recuerdos sobre cosas que se dijeron que yo no recuerdo. En cuanto el oficial de policía me dijo que algo realmente malo le había pasado, entré en una especie de trance. Viajamos y estuvimos rodeados de otras familias de béisbol.
Y recuerdo que todos estaban como congregándose, haciendo lo suyo. Y recuerdo que yo solo soy de los que caminan de un lado a otro. Y recuerdo que solo estaba caminando de un lado a otro, tratando de asimilar todo. Después evité a la policía a propósito. Conocía bastante bien a algunos de los investigadores y me preocupaba un poco que si hablaba con ellos, algunos de mis recuerdos y mi conocimiento de diferentes cosas pudieran mezclarse con información que pudiera aprender de ellos. Y sabía que estaban ocupados. Así que ya sabes, realmente me mantuve alejado. Solo me comuniqué una vez con el investigador Ison. Y eso fue cuando Wendy fue, no sé, tal vez en mi mente fue como 2 semanas después de que Dan fue asesinado, tal vez menos. Recibí una llamada telefónica en mi oficina que me estaba llamando el consultorio de un pediatra en Miami. Querían hablar con el abogado de Dan Markel. Y yo pensé, bueno, no sé cómo llamarme ahora. Pero bueno, entonces me conecté y una señora estaba preguntando si daría mi consentimiento para que los hijos de Dan fueran tratados. Y no lo entendí. Y luego dije, sabía que no tenía ninguna autoridad para ofrecer eso, pero le dije, mira, si los niños necesitan tratamiento, tienes todo mi consentimiento. Me haré cargo de las consecuencias sin importar las repercusiones. Y entonces entendió que yo estaba algo asustado y me dijo, no, 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 ellos no les pasa nada. Su mamá está aquí y solo quiere cambiar su médico de atención primaria del doctor en Tallahassee a nuestra clínica. Y no podía creer que ella estuviera afuera, haciendo mandados y cosas así en Miami. Simplemente me sorprendió mucho porque yo todavía estaba aturdido. Todavía seguía en shock por el asesinato de Dan. Y en esos primeros días me costaba mucho trabajo hacer mis actividades diarias, las cosas que se suponía que debía hacer. Y ella estaba allá afuera, literalmente como si nada hubiera pasado. Y simplemente me sorprendió. Y su abogado, su oficina, me llamó poco después, casi inmediatamente después de esa llamada telefónica, y me dijo que fue un error. Se suponía que debían llamar a su oficina, no a la mía. No sé cómo se confundieron. Y me pidió que, ya sabes, no mencionara nada al respecto al departamento de policía de Tallahassee. Y le dije, no me conoces si crees que no voy a contactar al departamento de policía de Tallahassee y contarles sobre esto. Y esa fue la única vez que hablé con el investigador Eisen. Ahora que el juicio de Donna ha concluido y la han declarado culpable, obviamente vimos su reacción. No sé si de verdad creía que la absolverían. Quiero decir, parecía que había pruebas claras de su participación en una conspiración. Y creo que la gente necesita darse cuenta de que una conspiración, ya sabes, es diferente a que alguien diga que tú apretaste el gatillo. Eres parte de un acuerdo, eres parte de un plan. Ya sabes, eso es todo lo que se necesita. Tienes que ser parte de un acuerdo y un plan. Entonces, ahora parece que cada vez que tenemos una condena en este caso, cae otra ficha de dominó. Sabes, ese ha sido el patrón en este caso. Y yo sentí en este juicio, al verlo, que era como si estuvieran haciendo sonar una bocina de niebla. Esa bocina de niebla era todo para Wendy. Y por eso ha habido tantas preguntas sobre si Wendy Adelson podría ser acusada en esta conspiración, en el plan para asesinar a Dan Markel. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que viene en camino? Porque Jack Campbell, ya sabes, en este momento está diciendo cosas como, ya sabes, cualquier decisión que tomemos se hará a su debido tiempo. Y, ya sabes, están dando las respuestas que se supone que deben dar. Creo que la acusarán formalmente y coincido contigo. No vi el juicio porque estaba citado judicialmente, así que no tuve la oportunidad de ver el juicio mientras se desarrollaba, pero he tenido la oportunidad de regresar y ver algunos fragmentos. Y no tengo ninguna duda de que el Estado destacó muchas pruebas que realmente fueron condenatorias para Wendy. Y estoy de acuerdo contigo.
siento que eso fue intencional. Hay, hay evidencia suficiente para acusar y condenar a Wendy en menos de 4 horas, como hicieron los 2 últimos jurados. ¿Qué evidencia específica crees que es la más fuerte contra Wendy Adelson, ya que tuviste un asiento en primera fila para todo esto? ¿Tú estuviste ahí para el divorcio y todo? Sabes, la evidencia más fuerte para mí es el tiroteo desde el auto. Hay gente en Tallahassee que no va a concluir que eso fue solo por casualidad. E incluso si fue por casualidad, ¿qué madre llega a la calle donde viven sus hijos con su exesposo y ve cinta de escena del crimen bloqueando esa calle y policías por toda la casa de sus hijos y su exesposo y simplemente da una vuelta en U y se va a la licorería y no se molesta en llamar a nadie solo para asegurarse? Y ya sabes, en su testimonio sobre, bueno, pensé que tal vez se había caído un árbol. Había habido tormentas el día anterior. Los árboles se caen en Tallahassee todo el tiempo. Está bien. Quiero decir, tenemos grandes robles de copa y no ponen cinta de escena del crimen ni cierran las calles por eso. Muchos patrulleros y oficiales de la autopista de Florida llevan motosierras en la cajuela o parte trasera de sus autos. Y literalmente se bajan y simplemente cortan el árbol si es necesario y lo quitan del camino. Así que, ya sabes, no hay una explicación razonable para que ella llegara a la escena del crimen, viera todo eso y luego se fuera sin intentar verificar que sus hijos estuvieran a salvo o incluso que Dan estuviera a salvo. O sea, sé que ella odiaba a Dan, pero aún así, si algo le hubiera pasado a Dan, no querría ir con sus hijos y asegurarse de que estuvieran bien y protegerlos de cómo se enterarían de que algo malo le pasó a Dan. Así que nada de eso, para mí, va a ser nunca lo más fuerte. Y eso, para mí, es una prueba directa, porque ella necesitaba confirmación de que Dan había sido asesinado y no podía esperar. Cuéntame sobre la importancia del día en que Dan fue asesinado en el caso de custodia porque el divorcio ya era definitivo. Pero había más cosas sucediendo detrás de escena que tú estabas preparando para hacer y para presentar. Wendy había presentado una moción para hacer cumplir el acuerdo de conciliación matrimonial y una moción por desacato porque Dan no había pagado parte del dinero que estaba obligado a pagar según el acuerdo de conciliación matrimonial. Dan estaba molesto porque estaba convencido de que Donna y Wendy estaban participando en un patrón de comportamiento que tenía la intención de alejarlo de sus hijos. Ella no respetaba su tiempo con los niños como exigía el acuerdo de conciliación matrimonial. Ella frecuentemente no llevaba a los niños a la escuela, lo que era un problema para él porque solía almorzar con ellos. Y además, incluso el director de la escuela decía que estos niños necesitan estar en la escuela más de lo que están. Ella los inscribía en cosas sin consultar a Dan. Y luego, lo más importante para Dan era que él sabía que Donna decía cosas feas sobre él delante de los niños. Lo llamaba estúpido, decía que lo odiaba. Así que él sabía que eso era lo que ella quería hacer. Donna quería hacer todo lo posible para separar a Dan de sus hijos, y él no lo iba a permitir. Y ese fue el punto de quiebre para Danny. En ese momento decidió, ya no te voy a dar más dinero. Y él sabía que ella iba a presentar una moción por desacato. Y él presentó una contramoción por desacato. Y él señaló principalmente que Wendy había ocultado fraudulentamente activos significativos sobre los cuales tenía posesión, dominio y control cuando presentó su declaración financiera. En un divorcio, presentas una declaración financiera con tus activos y pasivos, y la otra parte también. Es fundamental porque el tribunal necesita tener una imagen completa de los activos en las propiedades para poder dividir esos activos de manera equitativa. Así que es una parte fundamental de un divorcio. Si ocultas activos intencionalmente, impides que el tribunal tenga una visión completa y pueda decidir una división equitativa. Y eso es simplemente fraude.
Y entonces Dan tenía pruebas realmente sólidas de que Wendy había hecho eso. Quiero decir, pruebas claras. Creo que ella vendría y diría que no es gran cosa. Pero él estaba alegando un total. Eran cerca de $200,000 en activos que ella no identificó. Así que fue cuando Dan me contrató. Ya habían presentado su moción por desacato y me contrató para tratar de ayudar a manejar eso y litigar esas dos mociones por desacato. Así que lo que le dije a Dan fue, creo que lo mejor que podemos hacer es presentar lo que se llama una solicitud de admisión de hechos. Es una herramienta de descubrimiento civil que le envías a la otra parte pidiéndoles que admitan o nieguen ciertas cosas. Y principalmente, quería que admitiera que había ocultado esos bienes, que no los había incluido en su declaración financiera como lo exige la ley. Y como le dije a Dan, no me importa si ella lo admite o lo niega, porque lo vamos a probar de una forma u otra. Así que si lo niega, será un segundo acto de fraude ante el tribunal que estará cometiendo y perpetrando. Dado que ella era abogada, y supongo que todavía lo es, y profesora de derecho, le dije a Dan, mira, no me gusta la idea de hacer esto, no me gusta la idea de probar estas cosas, porque realmente creo que tendrá consecuencias graves para su licencia profesional. No creo que el Colegio de Abogados de Florida lo hubiera tomado a la ligera si probábamos que ella cometió fraude ante el tribunal. El Colegio de Abogados puede tolerar varias cosas, pero no la deshonestidad en un abogado. No son indulgentes cuando cometes perjurio o cuando robas dinero de la cuenta fiduciaria de tu cliente. Eso es lo que puede hacer que te deshabiliten como abogado. Por eso le dije que tenía reservas sobre hacerlo. Si tenemos que hacerlo, la verdad es la verdad, así que si tenemos que ir a la corte, voy a entrar con la verdad. Pero le dije, siento que te lo debo a ti, principalmente a tus hijos. Al menos intentar hablar con su abogada para ver si no podemos encontrar alguna solución para estos desacuerdos sin llegar a un litigio duro que podría hacer que ella pierda su licencia. Fue la única vez en mi carrera que lo hice. La gente me ha criticado y quizá con razón. Pero fui y tuve una reunión con su abogada el 24 de junio. Y ya sabes, simplemente se lo dije. Le dije, mira, siento que este litigio va a ser importante. Creo que para tu cliente será más relevante que para el mío. No estoy aquí solo presumiendo o haciendo amenazas. Sinceramente creo que si me veo obligado a defender estas acusaciones y a presentar las acusaciones de Dan, podría costarle a tu clienta su licencia de abogada. Dije que mi clienta tiene las pruebas de que ella actuó de muy mala fe y conducta. Y él fue bastante despectivo. Así que me estaba yendo. Y le dije, gracias, aprecio su tiempo. Al salir por la puerta, él llamó mi nombre, Esteban. Y fue la primera vez que sentí que hablaba en serio. Me dijo, sé lo que intentas y lo valoro. Le dije, siento que le debemos al menos intentarlo por nuestros clientes y los niños. Le dije, pero si no he tenido noticias tuyas, voy a presentar algo el 18 de julio que realmente creo que va a ser monumental. Y cuando lo haga, no habrá regreso. Eso fue todo. Le comenté que ese sería el día para presentarlo. Dani y yo trabajamos en eso el día previo a la solicitud. Y se suponía que íbamos a finalizarlos esa mañana. Hablé con él esa mañana por teléfono, pero en ese momento no pude. Tenía un montón de distracciones en ese momento, así que solo le dije, te llamo de regreso cuando las cosas se calmen en un par de horas. Lo llamé unos 30 minutos después de que le dispararon para finalizar esas solicitudes de misiones. ¿Jack o Georgia te han contactado, especialmente Georgia, sobre testificar ante un gran jurado? No ante un gran jurado. He estado bajo citatorio en los últimos juicios y testifiqué en el de Charlie. Fue más que nada para refutar la idea de que no fue un divorcio conflictivo. Y creo que de alguna manera querían humanizar un poco más a Dan. Sabes, Dan tuvo un gran impacto en mí personalmente, por la forma en que amaba a sus hijos
y la manera en que actuaba como padre. Me inspiró a ser un mejor y más atento padre. Nunca he visto a un papá como él. Creo que querían un poco más de mí para agregar ese toque, si podía. Así que si fueras un hombre de apuestas, Esteban, quiero decir, ¿qué diría tu bola de cristal? ¿Dónde pondrías, ya sabes, dónde pondrías tus fichas en esto? ¿Crees que se viene algo pronto o piensas que va a tardar un par de meses? Quiero decir, realmente no hay un plazo de prescripción para esto. Entonces, ¿tú crees, o sea, dónde apostarías tú? Creo que ya estuve en tu programa antes. Fue en Navidad. Sí. Supongo que 2023. 23. Sí, amigo. Wow. Y te dije entonces que creo que al final van a acusar a Wendy y que, en mi opinión, será declarada culpable. Y sigo sintiéndome así, incluso más ahora. Como dijiste, la bocina de niebla. Quiero decir, no creo que haya sido una coincidencia que se le haya prestado tanta atención a las pruebas que apuntan a la participación de Wendy y a su conocimiento previo del asesinato. Y creo que pienso que estamos viendo alrededor de 3 meses. Eso es lo que creo. Creo que ese es un tiempo razonable para convocar a un gran jurado y presentarlo. ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué ese periodo? Simplemente mi instinto me lo dice. Creo que, ya sabes, le da al Estado la oportunidad de tomar un respiro, regresar, trabajar en todos los casos en los que no habían estado trabajando durante los últimos 2 meses, asegurarse de que estén al día con esos casos y luego reagruparse y hacer su plan de acción sobre cómo quieren abordar el próximo gran jurado. Así que creo que ese es un plazo razonable. Creo también que eso probablemente pondría el juicio en algún momento a principios del otoño del próximo año, lo cual creo que es un buen momento para el Estado. Ya sabes, los estudiantes ya habrían regresado a la FSU y a la BAMU. Así que creo que ese es un buen momento para seleccionar un jurado. Tengo entendido que este jurado era muy joven y funcionó. Así que, y Tallahassee se vuelve mucho más pequeña cuando no hay clases. Bueno, y solo pensando en que estás hablando de 3 meses, o sea, eso nos lleva también más allá de la sentencia de Donna, la sentencia formal. Así que, Sí. bueno, Stephen Webster, ha sido un gusto hablar contigo de nuevo. Lamento que tuviera que ser sobre algo tan horrible, pero te agradezco que hayas venido. Lo aprecio mucho. 100%. Sabes, mira, es importante mantener viva la memoria de Dan. Y nunca, nunca me hubiera imaginado el movimiento que iba a surgir, que se iba a unir aquí detrás del asesinato de Dan y la lucha por la justicia, y estoy agradecido por ello. Gracias. Gracias. Contacté a la abogada de Wendy Adelson al grabar esto. Aún no recibo respuesta. Y eso es todo por este episodio de Crime Fix. Soy Anjanette Levy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.